Vamos a grabar para compartirlo con los hermanos que no están todavía, para que lo puedan repasar. En la clase número 7 tenemos cómo enseñar el mensaje de la restauración, primera parte. Entonces, hermano Argandoña, ¿nos podría ayudar con la introducción? Claro que sí. ¿Lo puede Más grande. poner un poquito más claro? Sí. Muy grande. ¿Ahí? Ok, ahí. No, un poquito. No, mija, Otro poquito. sí, de mañana ya me fui al trabajo a dejar cargado el carro. De ahí me fui Bueno, a ver a mi señora, la fui a ver a los profetas de todas las dispensaciones han enseñado el Evangelio de Jesucristo, permitiendo así que los hijos de Dios entiendan las verdades eternas y obtengan la vida eterna tras la muerte de Jesucristo. Las verdades del Evangelio y la autoridad del sacerdocio fueron quitadas de la tierra, lo cual dio lugar a la gran apostasía. La restauración de los últimos días venció los efectos de la apostasía y estableció nuevamente la iglesia de Cristo en la tierra. Los futuros misioneros deben entender claramente los conceptos de la apostasía y la restauración y deben estar preparados para explicarlos con sencillez y testificar de ellos con poder. Tengamos como palabras nuevas, como qué será apostasía, qué será restauración, o dispensación, o profetas, como decía al comienzo, dicen que en todas las dispensaciones ha habido un profeta y siempre se ha enseñado el Evangelio de Jesucristo, tal el modelo que el Padre Celestial les enseñó. Ese modelo siempre ha seguido en cada tiempo con cada profeta. Entonces, y todo esto vamos a aprenderlo como lo dicen las últimas palabras, explicarlo de una manera sencilla y testificar, tener un testimonio de esta verdad. Y cuando nosotros testificamos con fe, esto tiene poder. Entonces nos vamos a la clase al principio que vamos a estudiar hoy día. Espero que no me pase. El principio que vamos a estudiar es la gran apostasía. Y nos dice una pregunta, ¿qué factores llevaron a la gran apostasía y cuáles fueron sus resultados? Entonces aquí vamos a aprender esta nueva palabra, tal vez ya tengamos el concepto en nosotros lo que es la apostasía, pero lo vamos a recordar o si no lo vamos a aprender. Entonces aquí nos invita a que vayamos al manual Predicar mi Evangelio, este manual que es para los misioneros, en la página 35, Predicar mi Evangelio. Y hermana Arellano, ¿puede ayudarnos con el primer párrafo? Ya, ahorita sí. La gran apostasía. Ya. Después de la muerte de Jesucristo, gente inicua persiguió a los apóstoles y a los miembros de la iglesia y mató a muchos de ellos. Con la muerte de los apóstoles, las llaves del sacerdocio y la autoridad precedente del sacerdocio fueron quitadas de la tierra. Los apóstoles habían conservado puras las doctrinas del Evangelio, habían mantenido el orden y establecido las normas de dignidad para los miembros de la iglesia. Sin los apóstoles y con el paso del tiempo, las doctrinas se corrompieron y se hicieron cambios no autorizados en la organización y en las ordenanzas de sacerdocio de la iglesia, como el bautismo y el otorgamiento del don del Espíritu Santo. En este primer párrafo vemos algo importante. Dice que los apóstoles habían conservado puras las doctrinas del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que tal como el Señor lo reveló, eso mismo se enseñaba. Pero ¿qué pasó aquí en este primer párrafo que acabamos de leer? Algo pasó con los apóstoles, dice que
al ver ya no apóstoles y con el paso del tiempo, las doctrinas se corrompieron e hicieron cambios no autorizados y en las ordenanzas del sacerdocio de la iglesia. Entonces ya no se hicieron tal como el Señor lo había revelado, sino se hicieron a la manera humana. Uno le pareció mejor hacer esto, a otro le pareció no hacer eso, hacer otra cosa. Entonces por eso había la doctrina pura del Evangelio se había corrompido y como cada uno a veces tiene su forma de entender las cosas, pues comenzaron a ver estos cambios. Pero estos cambios eran cambios de uno, humano, no divinas como eran al comienzo. Hermano Argandoña, el siguiente párrafo. Ya, donde dice sin revelación. Sí. Sin revelación ni autoridad del sacerdocio. La gente se apoyó en la sabiduría humana para interpretar las escrituras y los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo. Se enseñaban ideas falsas como si fuesen verdaderas. Se perdió gran parte del conocimiento, del carácter y de la naturaleza verdaderos de Dios, el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Las doctrinas de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del don del Espíritu Santo se tergiversaron o se olvidaron. La autoridad del sacerdocio que se dio a los apóstoles de Cristo ya no se encontraban sobre la tierra. Al final, esa apostasía fue la causa de que surgieran muchas iglesias. Entonces, en este párrafo tenemos como un poquito más claro lo que se enseñaba al comienzo, ¿no? Entonces, aquí también se perdió la revelación. ¿Por qué? Porque ya no había apóstoles que tenían la debida autoridad del sacerdocio. Entonces, ¿a quién comunicaba Dios su verdad? Si no había esto, ya no había autoridad, no había sacerdocio. Y comenzó a relucir la sabiduría humana. Entonces nosotros tal vez que hayamos tenido tal vez la oportunidad de ir a conocer otras iglesias, pues nos damos cuenta de las diferencias, enseñan del mismo Dios, del mismo Jesucristo, pero a veces sus formas de interpretar las escrituras son como muy diferentes, ¿no? O a veces uno concuerda, algo sí hay similar, pero con otras iglesias hay bastante diferencia. Entonces estas doctrinas falsas las hacían pasar como la que fuera la doctrina del Señor, pero estaban haciendo otras cosas. Como eran cosas humanas, se daban a esto, tergiversar las cosas del Señor. Bueno, yo voy a leer el tercer párrafo. Después de siglos de oscuridad espiritual, hombres y mujeres que buscaban la verdad protestaron contra las prácticas religiosas de esa época. Reconocieron que muchas de las doctrinas y ordenanzas del Evangelio habían sido cambiadas o se habían perdido. Entonces mucha gente se dio cuenta. Ustedes cuando lean un poquito más con respecto a esto, hay tal vez más adelante, no sé, tal vez tengan un material, porque esto lo aprendí en la misión, de Martín Lutero. Él fue un protestante de la gran iglesia católica, donde la iglesia enseñaba unas cosas y él al tener en sus manos las escrituras decían otra cosa. Entonces fue un gran protestante. Y aparte él ya, con lo que él hizo, también formó otra iglesia. Entonces a eso se debe que decía que habían personas que protestaron a estas prácticas religiosas. Entonces buscaron mayor luz espiritual y muchos hablaron de la necesidad de una restauración de la verdad. Sin embargo, no afirmaban que Dios los hubiese llamado a ser profetas. Ellos habían hecho estos cambios, se alineaban tal vez con lo que tenían las escrituras, pero muchos
no afirmaban que Dios los hubiera llamado para ser profetas. Entonces ellos sabían que habían hecho cambio, pero también sabían que ellos no habían sido llamados por Dios, sino que intentaron reformar las enseñanzas y las prácticas que ellos creían que habían sido cambiadas o que se habían corrompido. Sus esfuerzos ocasionaron la organización de muchas iglesias protestantes. Ya. Debido a esta actitud, pues se formaron más iglesias. Esa reforma dio como resultado un marcado énfasis en la libertad religiosa, lo cual abrió el camino para la restauración final. Todo esto que aconteció con las diferentes iglesias, pues tuvo algo importante que iba a acontecer. Voy a leer estas dos últimas líneas. Esa reforma dio como resultado un marcado énfasis en la libertad religiosa. Ya había libertad religiosa, por ejemplo. Entonces, al ver esta libertad religiosa, la cual abrió el camino para la restauración final. Esta es la que nos vamos a aprender hoy. Los apóstoles de Salvador predijeron una apostasía universal y también predijeron que el evangelio de Jesucristo y su iglesia serían restaurados una vez más sobre la tierra. Entonces aquí tenemos el bloque de escrituras para analizar un poquito más con respecto a esto. Ahora vamos acá. Y tenemos ¿alguien me puede como decir en sus propias palabras qué acabamos de leer y algo que se le haya quedado? Aparte se puede basar de lo que tenemos aquí. Dice, después de la muerte de Jesucristo y sus apóstoles, los cambios no autorizados corrompieron las doctrinas y las prácticas de la iglesia, lo que con el tiempo llevó a que fueran retiradas de la tierra las llaves y la autoridad del sacerdocio. ¿Mm? ¿Qué podemos acotar con respecto a lo que acabamos de leer? Ya tenemos como una idea de lo que es la gran apostasía. Hermana Argandoña, hermana Arellano. Digan lo que pudieron entender en sus propias palabras. Si está bien, está bien. Y si no, aprendemos. Listo, vamos. Yo creo que aquí ya es el video. Bueno, aquí está recalcando nuevamente lo que acabamos de leer en lo primero de Predicar mi Evangelio. Dice que las profecías antiguas también predijeron que habría una desviación generalizada de la verdad. No sé si también nos demos cuenta que todavía se siguen formando nuevas iglesias con nuevas en mis propias palabras, como hay iglesias que tienen como su música bonita, que parece que como que te hace, la música misma te hace como bailar, no sé. Entonces, como hay religiones como para cada gusto, ¿no? O para cada idea de las personas. Entonces, esto causa cuando es de cosas de personas, ¿no? Las ideas de ellos, las ideas humanas. Listo. Ahora sí vamos a ver un video. A ver, para que nos aclare lo que... Creo que esta es la gran visual. Esta vamos a ver primero.
En cada dispensación se vuelven a revelar o se dispensan verdades del Evangelio para que la gente de ese periodo no dependa totalmente de dispensaciones pasadas para conocer el plan del Padre Celestial. Una dispensación del Evangelio es un periodo en el que la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas y el conocimiento doctrinal necesarios se encuentran en la tierra a fin de llevar a cabo el plan de salvación del Padre para sus hijos. Se establecieron dispensaciones del Evangelio mediante Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, José Smith y otros. Para establecer una dispensación es esencial un siervo autorizado de Dios, cabeza de la dispensación, que posea y ejerza la autoridad y las llaves del santo sacerdocio. El primer siervo a quien Dios dispensó la verdad y autoridad fue Adán. Como profeta, Adán dispensó la verdad a sus descendientes. Sin embargo, durante la vida de Adán y después de su muerte, las personas se rebelaron y se opusieron a los mandamientos de Dios. Cuando se apartan de la verdad del Evangelio, se llama apostasía. Debido a ese estado, el Señor con amor llegó a ellas llamando a profetas y dispensando las bendiciones del Evangelio nuevamente. Después de ese primer periodo de apostasía, el Señor llamó a Enoc como profeta y le dijo que enseñara al pueblo. El pueblo de Enoc logró ser puro de corazón y fue llevado al cielo. Tristemente, muchos otros que quedaron en la tierra continuaron en apostasía. En la época de Noé, el pueblo era tan violento y malvado que Dios limpió la tierra para que las nuevas generaciones tuvieran una oportunidad justa de seguirlo. Lo que significaba que se podría enseñar el Evangelio a los niños y a las familias. Aún así, muchos que vinieron después de Noé con el tiempo cayeron en la apostasía y escogieron vivir sin el agua viva de Jesucristo en su vida. A causa del amor de Dios, Él reveló o dispensó la verdad otra vez a Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Con el tiempo, los israelitas se alejaron de Dios. Durante ese tiempo, ellos estuvieron esclavizados en Egipto. El Señor empezó una nueva dispensación al llamar a Moisés para proclamar su evangelio y guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto hasta la tierra prometida. Muchos de los israelitas rechazaron a Moisés y a los profetas que vinieron después de él, así como las verdades que enseñaban. Así las personas cayeron en la apostasía y vivieron sin las bendiciones del evangelio que podrían haber disfrutado. Nuevamente, muchos en el mundo tuvieron sed del agua viva de Dios. Con gran amor, Dios envió a su Hijo unigénito en el meridiano de los tiempos. El Salvador organizó su iglesia y dio autoridad a sus apóstoles para predicar su evangelio. Efectuó una expiación perfecta por toda la humanidad. Después de la muerte de Cristo y de sus apóstoles, la autoridad del sacerdocio y muchas verdades del evangelio se perdieron, provocando una sequía espiritual que se llamó la Gran Apostasía. Algunos la llaman el oscurantismo. Para finalizar esta larga sequía, el Padre y Jesucristo se aparecieron como respuesta a la oración de un joven, José Smith, para abrir esta gran y última dispensación. Mensajeros angelicales restauraron las llaves y la autoridad del sacerdocio. El Libro de Mormón salió a luz como testigo adicional de Cristo y como evidencia de que Dios nuevamente otorga su agua viva a sus hijos en la tierra. Como declaró el apóstol Pablo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios reunirá tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación verdaderamente peculiar. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es distinta o única, porque no terminará en apostasía. En nuestra época, Dios ha restaurado o restaurará todo lo que fue revelado antes. Vivimos en una época de revelación continua, una época de recogimiento y preparación
para la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios ha reservado espíritus para esta dispensación que tienen el valor y la determinación de afrontar el mundo y todos los poderes del maligno. Ha enviado estos espíritus durante esta generación a fin de establecer los cimientos de Sión para que nunca más sea derrocada y para levantar simiente justa que honrará a Dios y que lo honrará de forma suprema y será obediente a Él en toda circunstancia. Qué privilegio es escuchar la palabra de Dios mediante sus profetas vivientes. En vez de experimentar sequía, podemos beber abundantemente de la fuente de verdad. Y al compartirlo con los demás, ayudamos a difundir la verdad en todo el mundo. Imaginen el impacto que podemos tener si cientos de miles y millones de miembros de la Iglesia restaurada del Señor contribuyen de maneras aparentemente insignificantes a la crecida de las aguas. Ruego que nuestros muchos esfuerzos pequeños e individuales produzcan una lluvia constante de rectitud y de verdad que gradualmente se convierta en una multitud de arroyos y ríos y que al final se convierta en un diluvio que inunde la tierra. ¿Qué le pareció a hermana Arellano el video que pudimos ver? Y hermano Argandoña también, para que nos digan su sentimiento. Me pareció interesante porque ahí podemos conocer lo que es la apostasía y nos da a entender que estamos preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, me pareció interesante. Gracias, hermanita Arellano. Y hermano Argandoña. Bueno, creo que tiene problemas el hermano Argandoña con el micrófono. Hola. Ya ahí estamos. No escuchaba nada. ¿Sí me escuchan? Sí. No escuchaba nada, incluso ni escuché el video, hermano. Entonces yo se lo voy a pasar así para que lo pueda nuevamente revisar. Sé que ahorita creo que no está en la casa, pero está ahí conectado por donde esté. No, por ahí, sí estuve viendo más o menos que primero fue Adán, después vino una apostasía, después vino Enoc y de ahí viene otra apostasía. Y así se siguen sucediendo las apostasías. Ajá. Entonces, Y ya ahorita ya no habría otra. ajá, y aquí ya no va a haber más apostasías porque ya el Señor ya dio todas las llaves, toda la autoridad y la iglesia está haciendo todo lo posible, lo humanamente posible para que esto no se vuelva a perder. Esto ya permanece, como dijo la hermana Arellano, en preparación de la segunda venida del Salvador. Y aquí ya se restauraron todas las llaves. Entonces en este video siempre vamos a estar aprendiendo lo que son profetas, lo que es una dispensación. Un profeta y la dispensación es el tiempo que estuvo el profeta ahí con su autoridad. Entonces, como decía el hermano Argandoña, estuvo Adán, Enoc, Abraham, Isaac. Todos ellos tuvieron su tiempo como profeta en su respectiva dispensación. Pero en cada de esos tiempos, la gente ya endurecía su corazón, se rebelaba ante los mandamientos de Dios, entonces caía en apostasía. Ya como la gente no quería creer, ya también el profeta moría, todos sus apóstoles también. Pero vuelta el Señor
después ya la gente vuelta se arrepentía, vuelta el Señor llamaba a otro profeta. Pero ahora ya nuestro profeta actual se llama Russell M. Nelson. Y estamos en la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso es lo que les quería enseñar con respecto a lo que es la apostasía, dispensaciones, profetas, revelación, autoridad, también vimos ahí. Y listo. Esto es parte de ese mensaje que van a compartir con los nuevos miembros o con los miembros también en la iglesia. De ahí cada vez que nosotros aprendemos un poquito más, pues vamos dando un mejor concepto de lo que pasó aquí. Ahora entramos también lo que es el mensaje de la restauración, pero la parte 2. Entonces yo les voy a comenzar con la introducción. Dice, el mensaje de la restauración es que el evangelio de Jesucristo, el cual incluye doctrina eterna, autoridad del sacerdocio y las ordenanzas de salvación, han sido restauradas a la tierra por medio del profeta José Smith. El profeta José Smith fue el medio de restaurar todas estas verdades puras y claras, tal como se lo hacía en la antigüedad. Y yo creo que hasta me salí. Perdón. Ah, no, sí me estaba escuchando. Bien. Mediante el evangelio restaurado de Jesucristo, el mismo evangelio que ha sido revelado en cada dispensación del evangelio. El mismo evangelio que ha sido revelado en cada dispensación del evangelio. Todos los hijos de Dios pueden obtener la vida eterna. Los futuros misioneros deben entender claramente los conceptos de la apostasía, de la restauración, y deben de estar preparados para explicarlos con sencillez y testificar de ellos con poder. Entonces tenemos que tener estos conceptos bien claros en nuestras mentes. Y aparte, ahorita por el tiempo tal vez no estamos incluyendo las escrituras, pero hay escrituras que las sostienen. Y nosotros podemos como darle un repaso al manual Predicar mi Evangelio, página 35. Entonces aquí tenemos lo que es estudio de las escrituras y el bosquejo, donde habla y aparte tenemos en el diccionario, en la guía de estudio de las escrituras, donde buscar en la página 17 y 18 lo que es la apostasía. Entonces todo esto se nos va aclarando más. A veces, cuando compartimos con los hermanos que están aprendiendo de la iglesia, con 3 capítulos claves, escrituras claves, ya podemos aclararle lo que estamos enseñando. Bueno, vámonos acá. Preparación misional. Entonces aquí vamos a compartir una bonita experiencia que el presidente Monson habló sobre una experiencia misional de... Entonces, hermana Arellano, ayúdenos cuando este recuadro, cuando presté servicio. Hermanita Arellano. O hermano Hurtado. ¿Nos puede ayudar? Hola. Hermanita Arellano. Diga, hermana. Es que, es que no, el audífono está fallando un poquito y no le escuchaba. Bueno, ayúdenos con este recuadro, esta lectura. Ya.
Cuando presté servicio como presidente de cuando presté servicio como presidente de misión en Canadá hace más de 50 años, un joven misionero que provenía de una pequeña comunidad rural se maravillaba por el tamaño de la ciudad de Toronto. Era bajo de estatura, pero alto en testimonio. Al poco tiempo de su llegada, junto con su compañero, tocaron a la puerta de Elmer Pollard en Oswana, Ontario, Canadá. El señor Pollard sintió lástima por los jóvenes que en una tormenta de nieve que dejaba muy poca visibilidad iban de casa en casa, por lo que los invitó a pasar. Ellos le presentaron su mensaje, pero él no lo aceptó. Con el tiempo les pidió que se fueran y que no volvieran. Las últimas palabras que dijo a los élderes cuando iban bajando del porche las pronunció con escamio. No pueden decirme que realmente creen que José Smith fue un profeta de Dios. La puerta se cerró. Sí, ese es el título de la lectura. Hermano, y el hermano Hurtado sí está ahí al ladito. Sí, hermana, buenas noches. Buenas noches, hermano, bienvenido. Gracias por estar aquí, acompañándonos. Ayúdenos con esta lectura. Deme un segundito. Ya listo. Los misioneros caminaron por el sendero. Los jóvenes campesinos le dijo a sus compañeros, Elder, no le respondimos al señor Pollard. Él nos dijo que no creíamos a José Smith. Fueron una verdad profeta. Regresamos el testimonio al principio, en misión con mayor experiencia, vacilo, pero finalmente estuvo de acuerdo en ir con un compañero. Su corazón estaba lleno de temor cuando se acercaron a las puertas de la que se le acabó. De hecho, tocaron, espectaron al señor Pollard, pasado un momento angustiado, y entonces con el poder del Espíritu, el misionero con poca experiencia habló, Señor Pollard, ustedes dijeron que nosotros nos crearon. Realmente que José Smith fue un profeta de Dios. El tiempo después del Señor Pollard, que ahora en el hermano Pollard se puso de pie en de una reunión de sacerdocio y dijo, esa noche no puedo dormir. En mis odios respondió las palabras. José Smith fue un profeta de Dios. Lo sé, lo sé, lo sé. Al día siguiente llamé al misionero por el teléfono y les pidió que regresara. Su mensaje justo con su testimonio cambió la vida de la familia. Ya listo. Gracias, hermano. Bien. Entonces aquí comentaron una experiencia. Y el misionero, pues, podemos decir el más nuevito, se había dado cuenta de que no habían testificado del profeta José Smith, porque eso es lo que pedía el investigador, el señor Pollard. Entonces ellos fueron y regresaron y testificaron. Y lo hicieron humildemente, de corazón y con el espíritu. Él les comentó y les dijo, testifico que José
sí fue un profeta, que sí tradujo el libro de Mormón, que vio a Dios el Padre y a Jesús, el Hijo, lo sé. Entonces miren estas palabras tan sencillas, pero con gran sentimiento, que le llegaron al investigador, ¿no? Dice que esa noche cuando ya vieron que los misioneros testificaron con poder y con autoridad y con el Espíritu, él dice esa noche el investigador no podía dormir, dice que siempre las palabras que había escuchado del misionero le resonaban en la mente. Entonces dice, José Smith sí fue un profeta de Dios, lo sé, lo sé, lo sé. Todos los miembros de la iglesia nosotros tenemos que tener un testimonio así de fuerte, porque ese es el que nos motiva a nosotros a seguir ahí firmes en el evangelio, a no desmayar y hasta el último día de nuestras vidas permanecer ahí, seguir adelante. Dice que al día siguiente el investigador llamó a los misioneros por teléfono y ahora el investigador les pidió que regresara. Dice, su mensaje junto con su testimonio cambió mi vida y la de mi familia. Y ese es el objetivo misional que tiene que tener todo misionero que va al campo. Cuando va a hablar con gente con personas que nunca conoció, de ir y testificar con todo su testimonio, con el Espíritu Santo, para que le llegue a la otra persona también el mensaje. Y va con ese objetivo de cambiar vidas y de cambiar también a familias, pero cambiar a bien, ¿no? A que conozcan la verdad del Evangelio. Hermano Morante, que está en línea, algo que nos pueda expresar. Sí, gracias, hermana Linda. Justamente le iba a pedir la palabra. Estaba esperando que termine su conversación. Sí, gracias. En verdad, como me gustó esta experiencia aquí. Y buenas noches con todos. Buenas noches, hermana Arellano, Andrés, Arrandoy, los que están conectados. Buenas noches, un gusto Buenas saludarles. noches, hermano. Buenas ¿Cómo noches, está? hermano, ¿cómo ha Sí. estado? Bien, me alegra tenerle aquí presente. Un gustazo, un abrazo a la distancia. Aquí estamos cuántas cuadras más. Sí, Igualmente. sí, recién me conecto, estaba ocupado haciendo unas llamadas ahí. Entonces, sí, lo que pasa, como veo aquí, este testimonio, este hermano, de verdad, bueno, a mí eso no me ha pasado, pero sin embargo, imagínense el poder que tuvo este compañero. A veces cuando siempre salimos a la misión vamos de dos compañeros. Muchas veces uno tiene una impresión, quizás otro no, pero sin embargo este compañero siguió la impresión de su compañero, de ir a esta persona que no había testificado hacia mí y le hablaron. Dice que este señor esa noche no durmió. A veces nos ponen dudas quizás, pero como decía antes esposa, no tenemos que tener dudas de saber que José mismo es un profeta de Dios. Imagínense el poder de estos misioneros, como ellos testificaron, de ese poder del sacerdocio, de ese poder de inspiración, y este señor se quedó impresionado, y en la noche dice que resumbaba, no puede dormir, porque eso, y el siguiente día lo llamó. Entonces, imagínense, más tarde, día después, este señor fue un miembro de la iglesia, se paró, y dijo que bueno, esa noche no iba a poder dormir, ¿no? Estos dos jóvenes que cambiaron su vida, más este hombre, y no solamente a él, sino a su familia, y no solamente él y su familia, sino a generaciones, incluso la historia familiar, porque ellos pueden hacer también la historia familiar por los familiares que han fallecido. Entonces, imagínense cuántas personas pudieron haber cambiado solamente y transformarse y ser miembro de la iglesia, imagínense por testimonio, o sea, imagínense el gran impacto que nosotros vamos a tener en las personas. Entonces, por eso que nos vamos siempre a preparar, como antes ustedes decían, tener un testimonio del evangelio verdadero, porque vamos a testificar con poder. Y realmente para mí, realmente la misión es más los 2 años, como yo siempre digo, mis 2 años mejores de mi vida es haber servido al Señor en la misión. Y yo sé que ustedes tienen ese gran potencial, yo sé que usted Arellano, Andrés, Hurtado y yo, ante todos los que estamos aquí, es por su fe que estamos, por su testimonio, su fortaleza y estoy agradecido por su decisión de estar en esta clase. Yo sé que esto lo va a ayudar muchísimo y vamos a que todos ustedes van a ser fortalecidos. Siempre pienso el día que ustedes puedan ser esos grandes misioneros de poder. Esperamos que hacer todo lo posible, la iglesia, como antes decía esposa, está haciendo todo lo posible de que el pueblo del Señor se está recogiendo. Nosotros somos gran parte de ese pueblo. Somos llamados al servicio del Señor,
somos llamados a predicar el evangelio. Sigan adelante, esfuércense, no duden y hagan su oración, lean la escritura y siempre prepárense para que ustedes puedan hacer eso, esos hijos que el Señor quiere que sean, de ayudar a las personas a transformar su vida, a cambiar sus corazones y cambiar generaciones por su testimonio, por su fe, por su dedicación. Sí, esto es lo que les puedo decir. Y esto lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Morán. Vamos ahora a leer lo que José es mi historia. Creo que solamente hay un capítulo. Ese libro se encuentra en lo que es, primero, si tienen la triple, primero es el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, y el último, la Perla de Gran Precio. Dentro de la Perla de Gran Precio está José es mi historia 1. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Hermana Argandoña nos puede ayudar. Bienvenido de nuevo. Hermano Argandoña. Hola, hermana, sí, dígame. El versículo 5, por favor, ayúdenos a leer. Ok. Durante el segundo año de nuestra residencia en Manchester, surgió en la región donde vivíamos una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Empezó entre los metodistas, pero pronto se generalizó entre todas las sectas de la comarca. En verdad, parecía repercutir en toda la región y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando no poca agitación y división entre la gente, pues unos gritaban, he aquí, y otros, y he aquí, y he allí. Unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. Continúo. El versículo que acabó de leer, entonces vemos como esas diferentes religiones, ¿no? Ayúdenos con el versículo 6. Veo un poco borroso ese, hermano. Es asunto de internet. Ah, ya. Sí. Deje ver si adivino las palabras. A ver, ¿por qué a pesar del gran amor expresado por los conversos de estas distintas creencias en el momento de su conversión y el gran manifestado por los clérigos respectivos y activamente no puedo leer, hermano, no se me ven bien las letras. Es problema de mi internet. Hermano. ¿La leo yo? Bueno. Porque a pesar del gran amor expresado por los conversos de la iglesia, de estas distintas creencias en el momento de su conversión, el gran ciclo manifestado por los clérigos respectivos, efectivamente suscitaban y fomentaban este cuadro singular de sentimientos religiosos, a fin de lograr convertir a todos, como se complacerían de decir, pese a la secta que fuese. Sin embargo, cuando los conversos empezaron a dividirse, unos con este partido y otros con aquel, se vio que los supuestos buenos sentimientos, tanto de los sacerdotes como de los conversos, eran más fingidos que verdaderos, porque siguió una escena de gran conmoción y malos sentimientos. Sacerdote entendiendo a sacerdote, converso con converso, pero sacerdote entendiendo con sacerdote, converso con converso. De modo que toda esa buena voluntad del uno para el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente. Era una lucha de palabras y contienda de opiniones. Tal como es aquí, ¿no? En aquella época, en tiempos de José Mipa, habrían esa contienda, esa diferentes sectas religiosas que uno contendía con otro, creían que ella era la verdadera, otro decía yo soy la verdadera y todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque había la apostasía. Pero
Hoy en día también puede pasar lo mismo. Sabemos que hay muchas iglesias, diferentes sectas, religiones. Muchas veces las personas creen que todos ellos tienen la verdad, que ellos son los únicos. Pero sin embargo, como dije una vez, me acuerdo una frase que dije el presidente Gordon B. Hinckley, 15º profeta, si no me equivoco. Traigan todo lo bueno y veremos qué nosotros podemos añadir. Entonces, no criticamos otra iglesia, dicen que hay muchas cosas buenas, pues sin embargo, nosotros sabemos de dónde estamos agarrados. Sabemos que tenemos el evangelio verdadero y que el Señor le ha restaurado por profetas vivientes y reveladores. Y sé que José Smith fue un profeta del Señor, que él recibió los mandamientos y la revelación del Señor, que trajo el libro de Mormón. Y eso es la única iglesia que tiene el libro de Mormón. Es la única iglesia que tiene sacerdocio sobre la tierra. Entonces sabemos que estamos en la verdad. Entonces por eso debemos siempre tener ese testimonio y firme de testificar con poder y autoridad. Cuando nosotros testificamos con poder y autoridad, nada de nada nos podrá convencer de la verdad. Entonces, hermanos, les invito a que siempre vamos siempre a estar despiertos, que siempre vamos a estar alerta, que siempre vamos a estar haciendo las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Para que nuestro espíritu siempre esté ese vibrante, siempre pueda testificar y siempre estemos con sus ánimos. Debes perseverar hasta el final. Estos son días calurosos, estos son días que, tiempo que siempre hay tantas cosas malas en el mundo. Pero nosotros sabemos en qué senda estamos, en qué camino debemos seguir adelante. Listo, hermanito. Entonces les voy a leer el versículo 7 y 8 para continuar con la escritura. Dice, por esa época tenía yo 14 años de edad. Cuando está diciendo esto, está hablando José Smith. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia. A saber, mi madre Lucy, mis hermanos Aaron y Samuel Harrison y mi hermana Sofrona. Durante estos días de tanta agitación invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. Pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella. Pero era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Entonces aquí está relatando el profeta José Smith con respecto a cuando él tenía 14 años, el entorno que le rodeaba, que su familia se había convertido a una religión y también a 4 de sus hermanos. Pero esto también le causaba a él inquietud. Él se ponía a pensar, a reflexionar, se mantenía apartado. También le gustó la secta metodista, dice que tenía como un deseo sincero de pertenecer a ella, pero vio como actitudes que no les parecían, entonces él mismo también se ponía a pensar, mira, un joven de 14 años, dice, como yo, sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón o quién no. Entonces, realmente José Smith desde sus 14 años de edad, y cuando aprendamos de la historia de José Smith, él desde muy joven, él fue un niño serio, como más centrado, y era un hombre, una persona escogida para ser un profeta. Entonces de ahí creo que nos toca el 9. Hermanita Arellano, el versículo 9 y 10. Dígame, hermana. El versículo 9, ayuden. Ya. Tan grande e incesante. Ajá. Es que sé como medio así, incesante, gran el clamor y el alboroto
que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se enfanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. Ya el 10. En medio de esta guerra de palabras y tumultos de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Muy bien. Mira estas preguntas que tenía el joven José Smith. Muchas preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saber? Tenía preguntas bien serias con respecto a lo que él estaba viviendo de muchas iglesias, se sentía confundido. Bien, déjame ver el manual. Ya está, José. Bueno, vamos a leer del 11 hasta el 13. Hermano Andrés. Dígame, 11, hermana. el versículo 11 y 12. El agobiado bajo el peso de la gran dificultades que provocaba las convenciones de este grupo religioso. En un día estaba leyendo un Espíritu Santo, el epitólogo del Santiago, primero capítulo del 5º versículo, que decía, y si algunos de vosotros tienen falta de sabiduría, pídele a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Ningún pasajero del Espíritu jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión. El mío parecía introducido con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medio respondía a veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. ¿Por qué no sabían qué hacer? Y a menos que estuvieran mayor conocimiento, sabían qué hacer. Y a menos que tuvieron mayor conocimiento de que de esta entonces tenían, jamás llegarían a saber por qué muestra religión de la dificultad secreto. Entonces estudian los mismos pareja de la espíritu de un momento tan difícil que destruía todo esperanza resolver el problema de gobierno a la Biblia. Uh-huh. Y algo que les quiero recalcar cuando estamos leyendo esto es que la familia de José Smith siempre, principalmente el papá, aunque no tenía ninguna religión, siempre sabía que había un Dios, porque se lo habían inculcado también en su familia, y él hizo todos los esfuerzos posibles para comprar una Biblia.
Entonces, diariamente ellos tenían un tiempo de lectura de la Biblia. Entonces, también el profeta José Smith de esa edad, con esta costumbre en la familia, él también tenía su lectura. Entonces, aparte de que tenía muchas preguntas, ¿cuál será la iglesia verdadera? Él, cuando estaba en eso de la lectura, llega a este pasaje de la epístola de Santiago, primer capítulo y 5º versículo. Dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién debemos pedirle? Al hermano Morante. ¿A quién debemos pedirle? Sí, no, a mí no. A ver, hermanitos, debemos pedirle a Adiós. Eso, adiós. No me la a mí. familia. Entonces, cuando queremos saber de algo espiritual, de preguntas eternas, elevadas, y más este versículo que le llegó, como dice en el versículo 12, en su corazón, ese fue como la respuesta que él necesitaba a todas estas preguntas que él tenía. Entonces él dice, si tengo estas preguntas, entonces ¿quién se las voy a pedir? A Dios. Asimismo nosotros tenemos que seguir este ejemplo que el profeta nos dio. Todas veces esas preguntas que tenemos con respecto a la fe que estamos practicando, a lo que se nos está enseñando, Dios nos la puede aclarar. Entonces, quien da, dice, a todas abundantemente y sin reproche. Yo sé que, hermanos, ustedes han tenido la oportunidad de orar y escuchar esas respuestas de Dios en sus mentes, en sus corazones. Cuando han necesitado una respuesta, el Señor se las ha dado. No solamente es exclusividad como para el profeta, claro, para el profeta son ya leyes más grandes porque tiene que dirigir a toda una iglesia mundial que dirige. Pero para nosotros también tenemos nuestras revelaciones personales que nos ayudan a nosotros mismos y también a nuestra familia. Y si buscamos con fe a Dios, pues vamos a recibir nuestra respuesta, el Señor va a dar nuestra respuesta y le será dado, nos va a dar la respuesta. Entonces, Tengo una pregunta. ajá, Vamos a hacer una pregunta para el hermano Andrés y para la hermana Arellano, Dayana. ¿Me puede comentar cómo fue, qué sintieron cuando se bautizaron? ¿Cuál fue su sentimiento cuando fue su bautismo y por qué se bautizaron? O sea, ¿cómo me sentí yo cuando me bauticé? Sí, ¿por qué se bautizó? Pues, o sea, yo, cuando los misioneros vinieron, yo me negaba rotundamente a bautizarme. Y ahorita lo veo, ¿no? O sea, ahorita lo veo y me parece algo absurdo, ¿no? ¿Qué hice? En serio. Sí, yo me negaba rotundamente a bautizarme y siempre los esquivaba de esa pregunta, porque ellos siempre me la hacían. Siempre se le escondía, se le escondía. Sí, Ah, era como que les cambiaba de tema, pero ah. no, un día ellos me ofrecieron que ya tenían una fecha para un bautismo disponible, entonces Ujú. yo les dije que yo tenía que pensarlo, o sea, también eso lo veo algo absurdo ahorita, que tenía que pensarlo. Son Eh, misioneros, ¿cuál habrán trabajado? no, sí, trabajaron mucho porque venían siempre a hacerme la misma pregunta. Ah, Bueno, y yo dije que tenía que pensarlo, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta que no tiene que pensar nada porque ahorita después ya, ahorita que estoy bautizada ya me siento bien estando bautizada. Es como que sé que cuando me bautizo yo tengo como otra oportunidad de remendar los errores que había hecho, o de, y todo lo que, o sea, de tener el perdón de ciertas cosas que hice mal, ¿no? Pero yo me siento bien ahora que estoy bautizada. Son cosas que antes veía que yo no leía, no, y a veces cuando me pongo a leer, me siento bien al leer, siento que era algo que le faltaba a mi vida. ¿y Y hace qué tiempo se bautizó ya?
Yo tengo un año bautizada. Aún ahí tiene, está fresquita. Eso que tiene más tiempo. Y no, tengo un año bautizada, pero créanme que es el mejor año, que el día en que los cumplí fue el mejor día, porque hablé con con los misioneros que me bautizaron, hicieron una videollamada conmigo y fue bonito, ¿no? Chévere. Fue muy bonito, créanme. Y me di cuenta que con el tiempo era algo que yo tenía que hacer, ¿no? Mi mamá siempre me lo decía y yo nunca hacía caso, pero ahorita veo que es algo que necesitaba en mi vida. Sé que he estado alejada un poquito de las escrituras, pero ya me propuse que ya iba a leer de nuevo, porque cuando leía me sentía como un poquito desahogada de tantas cosas que tenía en mi mente, ¿no? Pero ahora otra vez voy a comenzar a leer y hasta ahora me siento bien, créanme. Tener el evangelio es algo maravilloso en mi vida. Así es. Qué bien, gracias, maestra Arellano. En verdad, el sentimiento siempre lo va a recordar en su mente. Así pasa a veces, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Siempre, qué maravilloso que se hayan conectado con su misión. Imagínense cómo se habrán sentido los misioneros cuando ustedes se comunicó con ella, que está bien en la iglesia, está leyendo la escritura, y se sienten muy contentos por esos frutos que han dejado aquí plantados en ustedes, la semilla que pusieron en su corazón, y ahora que esa semilla está dando frutos. Entonces, siempre, como le dice la escritura, no dan esa paz, tranquilidad. Siempre ore y lea la escritura cada día. Gracias, maestra Arián, por su sentimiento. Ahora, hermano Andrés, también fue duro y Buenas, difícil. hermano. Cuéntame el sentimiento cuando se bautizó. Ah, al principio, cuando los líderes me estaban diciendo, yo me tuvieron, claro que ni la semana, como al quinto día, porque ellos me estaban diciendo a mí para bautizarme, también como que les rechazaban, pero antes de rechazarle yo les hacía algunas preguntas para poder bautizarme. Ujú. Y para ver de esas preguntas yo sí me puse a pensar, me puse a orar desde el principio y no me cambió la vida al momento de bautizarme. Yo Ujú. sentí un gozo, sentí una paz en mi corazón cuando entré a bautizarme, cuando me bautizó el obispo. ¿El obispo la Y bautizó a usted? el obispo me bautizó, Privilegio, Ah, oye. me sentí lleno de gozo. Y cuando se me vino muchas bendiciones en el camino, yo dije que ya no iba a hacer lo que anteriormente yo hacía, ujú. o sea, era el alcohol. Ya. Bueno, anteriormente tampoco ya no lo tomaba, pero ya, igualmente ya me he alejado de eso, ya ni pienso en tomar como anteriormente. Antes de bautizarme quería hacerlo, pero no lo hice. Pero está olvidado el pasado. Ahora Así vivo en es. el presente, sigo mi camino sin coger malos caminos, o sea, coger por el bien, no por el mal. Porque tengo una meta y no voy a dejar de ir esa meta hasta Qué haber logrado. qué bien. Qué bien, Andrés. Verdad, te felicito por el sentimiento que tienes y que puedas lograr esa meta. Y eso es lo mayor gozo. Yo también recuerdo como te sé, fue un día tan maravilloso y no recuerdo los misioneros que me bautizaron y así. Entonces hay que seguir adelante. El bautismo nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas y ahora hay que seguir cambiando cada día y ya no aflojarnos la barra de hierro que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias y felicitaciones por su buenos sentimientos. Y esta hermana linda puede continuar. Gracias, hermano. Vamos a seguir con la lectura. El hermano Argandoña vuelta salió. Bueno, listo, sigamos. Me toca a mí. 14 y 15. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Se puso una prueba a José. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente.
Después de apartarme del lugar que previamente había designado mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Entonces él fue, eligió una arboleda para arrodillarse y comenzar a orar vocalmente a Dios. Cuando lo estaba haciendo, pues, él sintió que como un demonio, una influencia negativa se apoderó de él. Aparte también vio una densa oscuridad que parecía que lo iba a destruir. Entonces estos son como acontecimientos que están en esta parte de José en la historia 1, esos detalles que tuvo cuando comenzó él a hacer la oración. Hermanita Arellano, ayúdenos con el versículo 16. Ya, hermana. Más esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en el que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Entonces aquí viene un acontecimiento bien bonito, que se lo llama como la primera visión. Dice, como precisamente en este momento de tan grande alarma vi una columna de luz. Desde aquí, hermanos, ahí lo voy a poner en el grupo, es de lo que sí, de que dice vi, tenemos que aprendernoslo de memoria, es una tarea. Entonces, hermanito Andrés, para que nos ayude con el siguiente versículo 17. No bien se apareció, me sentí libre de enemigos que me habían sujetado al reposar sobre de mi luz. Vi en el aire arriba de mí a dos personas cuyo fuego y gloria no admite descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchame. Entonces aquí en esta primera visión, vemos lo que aconteció. Dice que al aparecer esa luz celestial, también desapareció eso que le estaba sujetando a él, esa influencia negativa. Y vio en el aire arriba de él a dos personajes. Entonces, él le ve las características, dice que cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Y que uno le señaló al otro llamándole por mi nombre y dijo, este es mi hijo amado, escucha. Entonces, si dijo mi hijo amado, se entiende que estaba hablando el Padre, ¿no? Entonces, esta frase, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Lo bien se apareció, me sentí libre del enemigo y me había sujetado a reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me llamó
me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escucha. Hermano Morante, ¿se acuerda de esta frase? De estas escrituras que... Sí, se acuerda de memoria. Abre el micrófono. De la visión, perdón. Sí. Claro. Para que nos ayudes. Me relata la primera visión. Sí, ayúdanos con el relato. Como que lo va a presentar a nuevos miembros. Bueno, tal como dice, bueno, con misioneros tenemos esa gran oportunidad nosotros de poder presentarnos, relate la primera visión. Entonces, como decía ahí, José Mí tiene esa gran duda, ¿verdad? Entonces, gran duda que quiere conocer la verdad. Recuerda, toda la iglesia en ese tiempo era la verdadera. Entonces, ahí está, como dice Santiago 1.5. Él buscó ese retorno, en una ocasión estaba leyendo ese versículo, y dice que en esta falta de sabiduría, pídele a Dios. Entonces, eso es lo que hizo exactamente José Mí. Entonces, él dice que desarrolló una arboleda cercana a su casa, se apartó una arboleda cercana a su casa, y dice que oró con todo su corazón a Dios, pidiendo la sabiduría, pidiendo esa, que le dé saber cuál de todas las leyes era la verdadera. Entonces ahí tenemos la respuesta. Como respuesta a su oración, dice que él vio, dice, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Y al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten discreción. Uno de ellos, llamando por mi nombre, dijo señalando al otro, José, este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces eso es textualmente lo que recuerdo, digamos, es de lo que yo, como fui misionero, todavía me recuerdo, no me olvido la primera edición. Entonces, ahí está la respuesta que tuvo José de mí. Entonces, de ese momento caminó un profeta sobre la tierra, de ese momento se acabó la apostasía, se abrieron los cielos y nuevamente otro Padre Celestial, Jesucristo mismo, se presentaron a este joven José Smith, un joven de 14 años, para darle instrucciones, para saber que realmente, decirle que él tiene una gran misión sobre la tierra, y gracias a él pues se restauró la iglesia. Poco tiempo después vinieron mensajeros como el ángel Morón a instruirlo, se leyó que el libro de Mormón para que lo traduzca. Luego vinieron Juan el Bautista, el líder del sacerdocio, Pedro de Santiago Juan, también dieron sacerdocio mayor, y así todas las llaves se restauraron. Entonces, en el año 1830, la iglesia de Jesucristo nuevamente fue restaurada sobre la iglesia con poder y autoridad, la misma forma que estuvo la iglesia primitiva, que siempre existía. Entonces, vemos a gran bendición hoy día que tenemos un profeta. ¿Cuál es nuestro profeta actualmente, hermana Arellano? ¿Se recuerda? Se me olvida el nombre. Presidente Russell M. Nelson, ¿verdad? No se preocupe, estaba para aprender. Russell M. Nelson. Entonces, él es nuestro profeta actualmente, ¿verdad? Entonces, ya después de Semicla venía otro profeta y ya ha fallecido. Entonces, siempre la iglesia de Jesucristo va a tener un profeta, tal como dice escritura en Amós 3:7, que el Señor no hará nada sin que antes revele su secreto a los cielos de los profetas. Lo dice en Efesios, en la Biblia también. Edificado sobre el fundamento de apóstoles, profetas, sino la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Los hermanos, ténganlo por seguro, que estamos en la verdad, no duden en su corazón que esta es la iglesia de Jesucristo y que el Señor estableció su reino para esta última dispensación de los tiempos, y aquí ya no habrá otra dispensación. Ya el Señor está recogiendo su pueblo, y como ha dicho nuestro profeta, guardan los mandamientos. Ya este será el último tiempo que el Señor recoja a su pueblo para preparación de la segunda venida. Entonces nosotros hoy en día jugamos un papel muy importante de poder ayudar a la obra del Señor. Qué privilegio es tener un cuerpo, qué privilegio es estar aquí en este mundo, en este tiempo, hoy en día, en estas fechas, en estos años, de poder tener esas bendiciones, de tener ese sacerdocio sobre la tierra, de tener una iglesia, de tener profetas, videntes y reveladores, que si nos ha llamado a que podamos ayudar en su obra, predicar el evangelio a otras personas. Entonces, para mí realmente me maravilla, y como le decía siempre yo, si el Señor me llamara a hacer una misión nuevamente, encantado. Yo igual te iría a hacer una misión. Tengo la meta que un día con mi esposa, cuando estemos viejitos, podamos hacer nuevamente una misión. Aunque estamos cumpliendo otra misión ahorita, pues, de historia familiar. Pero, sin embargo, esa fue la visión que José Mí tuvo, de que vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Entonces, por eso sabemos que el Señor restauró su iglesia nuevamente. Sí, algo que tal vez quisiera acotar es una inquietud, hermana Linda, Arellano, hermano Andrés, Joan, ese es mi.
Eso es mi sentimiento. Gracias, hermano Morante. Así es, entonces, esta es la lección. Tenemos que aprendernos la primera visión, estas palabras que lo dijo oralmente mi esposo, sin ninguna guía. Entonces, invitamos a Andrés y a la hermanita Arellano, a Dayana, para que se lo aprendan. Dígame. Estamos invitando para que se aprendan esto de la primera visión. Así como hizo el modelo mi esposo, tenemos que practicarlo nosotros, porque esto es lo que vamos a enseñar cuando estemos en el campo misional. Entonces ya tenemos que llevar esto un poco aprendido en la mente, ya dominándolo. Bien, entonces con todos los versículos que acabamos de leer, hay algunos puntos importantes que debemos aprender, o lo que hemos aprendido de los versículos que leemos. Dice, ¿cuáles podrían ser algunas de las razones por las que el adversario atacó a José Smith antes de que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo aparecieran? Entonces, a él cuando José Smith comenzó a orar, el adversario le atacó. Y una de esas razones podrían ser que el adversario quería evitar que José aprendiera la verdad espiritual y de esa manera impedir que con el tiempo la restauración se llevara a cabo. Entonces aquí también aprendemos del joven José Smith, un joven de 14 años, que él mostró valentía, que aunque él estaba pasando por esa experiencia muy fea, ha de haber sido que sintió que algo se le apoderó de él y algo negativo, algo denso, algo oscuro estaba en ese momento, él siguió implorándole al Señor. Y por esa valentía, la primera visión se pudo dar. Dice, ¿de qué forma comenzó la primera visión a vencer las consecuencias de la gran apostasía? Dice que por medio de la primera visión se abrieron nuevamente los cielos y comenzó la restauración. Como dijo mi esposo, ya de aquí hasta la venida del Salvador ya no va a haber apostasía, ya no va a haber una gran apostasía. Esto ya está bien asegurado en esta dispensación. Y la iglesia tiene su doctrina y todas las ordenanzas que hace, tal como el Señor las revela, porque el Señor es que dice cómo hacer las cosas ahorita en este tiempo. Entonces estamos a la manera de cómo Él la dirige. ¿Qué verdades doctrinales podemos aprender de la primera visión? Una de esas verdades puede ser que el Padre y el Hijo son seres distintos. Los cielos están abiertos. Podemos recibir revelación. Si ahí se nos vienen otras ideas de lo que verdades doctrinales que aprendemos de la primera visión, pues estas no son una de las principales. Y aquí dice que los misioneros sugiere en su manual de Predicar mi Evangelio, porque Predicar mi Evangelio es el amigo íntimo del misionero. Dice que sugiere que siempre cuando enseñan a nuevos investigadores comiencen con la primera visión, porque muchos no conocen de esto, de este acontecimiento importante que sucedió aquí en el mundo. Y de qué manera el aprender sobre la aparición del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo podrían ayudar a los investigadores en su búsqueda de la verdad. Entonces, al enseñar la primera visión, los investigadores van a conocer más con respecto a lo que es el Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. De esa manera, al conocer, aprender de estos dos seres importantes, les va a ayudar a encontrar la verdad, la verdadera verdad espiritual. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? ¿Necesitan más? Entonces, desde aquí ya vino. Hablamos de la apostasía y ya estamos en lo que es la restauración de todas las cosas.
Ya listo. Y acá tenemos otras cositas. ¿Estamos bien? Con la restauración, como dice la palabra restauración, se viene a restaurar algo que no estaba, ¿no? Entonces, comparando con algo sencillo, pongamos, alguien va a hacer una maqueta como una casita pequeña que tiene que tener todas las herramientas, ¿no? Para comenzar a restaurar o a armar su casita. Asimismo, la iglesia comenzó igual desde lo primordial, de lo que se necesitaba para que la iglesia sea fuerte como hasta ahorita en la actualidad. Uno, la restauración de la autoridad. Por eso nosotros siempre decimos, la iglesia tiene la autoridad del sacerdocio, las llaves y las ordenanzas del sacerdocio. Principalmente al varón se le da la autoridad del sacerdocio para que pueda bendecir la Santa Cena, dar bendiciones y otras también bautizar, ser parte para que pueda bautizar o confirmarlos como miembros, darles el Espíritu Santo. También 2 dice el restablecimiento de la iglesia de Cristo. El llamado de los 12 apóstoles. Ya al tener la autoridad, pues ya se llamaron a 12 hombres justos para que comenzara la organización de la iglesia. El inicio de una nueva dispensación del Evangelio. Estamos en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y 5, el llamado de un profeta vidente. Y otra vez nos recalca que a medida que nosotros tengamos como más conocimiento, dominamos más el tema, ¿no? Pero eso ya necesita de nuestra parte, ¿no? Dedicarnos un poquito más, esforzarnos un poquito más. Pero siempre no olvidemos de enseñar, de tener una manera de enseñar que debe ser sencilla y clara. Porque los investigadores no van a tener el mismo conocimiento que nosotros, entonces tenemos que ponernos al mismo nivel del investigador. O tal vez encontremos a un investigador que sabe más de nuestra iglesia que nosotros mismos. Alguien que no sea de la iglesia sabe más. Entonces, pero igual nunca debemos de perder esa sencillez, el espíritu, porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Eso, el Señor si nosotros estamos bien espiritualmente, pues el Señor va a ponernos las palabras exactas a medida que nosotros aprendemos para nosotros. El Espíritu testifica de lo que nosotros estamos enseñando. Bueno, por acá hay otros temas, pero ya debido a la hora, ya el tiempo ya estamos ahí. También ya habla de la invitación como hicieron con nosotros los misioneros, ya nos enseñaron la primera visión y también nos invitaron a leer el libro de Mormón. Entonces, ya vamos con lo último acá, para actuar. Invitaciones para actuar. Listo. Vamos a orar pidiendo un testimonio más fuerte de la primera visión y de la veracidad del libro de Mormón. Por favor, anote. Tenemos que orar para tener un testimonio más fuerte de la primera visión y la veracidad del libro de Mormón. Muchos hermanos piensan que con una oración y ya de haber sentido algo bonito, ya uno ya pasó la prueba. No, siempre nosotros si tenemos duda con respecto a la primera visión, a la doctrina que la iglesia enseña o del libro de Mormón, nunca nos olvidemos que siempre debemos orar y siempre el Padre Celestial nos va a testificar. Estamos en la verdad, sigue adelante, sigue preparándose, porque Él es nuestra fuerza motora, ¿no? Si nosotros dejamos de orar, vamos a dejar de sentir lo que una vez sentimos en la oración. Entonces tenemos que estar alineados en todo esto.
Y como dice aquí, memoriza el relato de la primera visión que está registrado en José Smith desde el 16 al 17. Mira, los versículos 16 y 17, esos son los versículos que tienes que memorizar. Y cuando, hermanos, ustedes ya están listos, me dicen como los niños buenos de la clase, hermana, tómenme la lección, ¿ya? Tómense ese tiempito, 1 o 2 días, en 2 o 3 horitas, ya creo que esto ya está en la memoria. Porque cuando estén en el campo misional ya lo dominan y pueden seguir avanzando en su conocimiento. También dice, nos invita a que lo compartamos con un amigo o un pariente. Si ven un familiar ahí en su casa que no es de la iglesia, pues le dice, te voy a pedir por favor que me escuches esto. Entonces ya estamos haciendo nuestra parte. Vamos a compartir con un amigo o pariente y dar nuestro testimonio de la importancia de este conocimiento. Tenemos que ya compartir este testimonio. También debemos orar pidiendo ayuda para encontrar a alguien a quien le puedas obsequiar un ejemplar del libro de Mormón. Si ya lo hemos hecho, pues ya hemos pasado esta prueba. Si no, pues, si no tenemos un libro de Mormón para obsequiar, podemos llamar a los misioneros para que nos faciliten y también hasta le podemos decir, miren, he orado por tal persona y yo voy a hacer mi parte como testificarle de este libro, invitarle a que lo lea y si aquella persona que yo he orado me aceptó el libro, también acepta la invitación de los misioneros, pues ya tenemos un alma más ganada para ayudar a los misioneros en compartir el evangelio. Actúa de acuerdo con la inspiración espiritual que recibas. Bueno, yo antes de terminar quería enseñarles de miren, ellos son la primera presidencia actual. Nuestro profeta es Russell M. Nelson, él es el presidente, es como el papa en la católica, él es nuestro papa, pero no le decimos papa, le decimos presidente, o profeta, porque él es el que recibe las revelaciones actuales. Desde que él ingresó ahora último, ha hecho muchos cambios en la iglesia para que la iglesia siga avanzando y progresando. Tiene un gran testimonio. Él ya es una persona de ¿cuántos años, Luis? Como más de 96, ¿no? Tiene una lucidez en su mente, unas palabras muy hermosas. Si tienes que abrir el audio porque no te escucho. Ah, sí, pero no, sí. Ya más de 90 años, 96 años. Parece como que fuera de 40 más. Está jovencito. Tiene lucidez, tiene agilidad, hace ejercicio. Se mantiene en forma cada día. Sí, él no envejece, él rejuvenece. Aparte, él es un famoso cardiólogo. Su profesión fue de cardiólogo y también ayudó a muchas de los inventos que ahora. Mejor que le inventó la primera máquina de cardiovascular. Fue los primeros inventos que hizo de corazón abierto. Es un gran doctor de corazón abierto. Los primeros inventores. Él es Dallin H.O., su primer consejero, futuro profeta. También si cada vez que tenemos un nuevo profeta es porque fallece el que teníamos actual. Ya. Y su segundo consejero es Henry B. Eyre. De él sí recuerdo su biografía de Ox, que fue abogado de las cortes, de los tribunales de Estados Unidos. Pero Henry B. Eyre tengo que leer que estudió, que no recuerdo. Pero todos tres son un gran equipo. Acá, y aquí están sus 12 apóstoles. Ah, pero son muy chiquitos. Okay. Déjame ver si se lo ve más grande. Todo está en pequeñito.
Creo que dejé de compartir. A ver. Déjame ver aquí, 12 apóstoles actuales. Bueno, algo pasó que no me salía el compartir ya. Estos son los 12 actuales que tenemos. Todavía se ven pequeños, pero ahí tenemos los 12 apóstoles. Entonces nuestra iglesia, toda esta restauración llevó a esto, a tener la autoridad y los 12 apóstoles, tal como la iglesia primitiva. Y tenemos nuestro profeta actual. Entonces yo termino con mi testimonio de que sé sin ninguna duda en mi corazón que esta es la iglesia restaurada, la única iglesia sobre la faz de la tierra que tiene todas las llaves y autoridades del sacerdocio. Y quien la dirige, como dice su nombre en la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia ni de Russell M. Nelson, ni de uno de los hermanos que estén ahí, la iglesia de Jesucristo. Y es bueno, ahora que ya viene la conferencia, estos 12 hombres inspirados, y también con los apóstoles serían, con el profeta serían 15 en total, son 15 15 profetas. en total. Entonces ellos van en esta conferencia a En abril. dar un mensaje muy Tiene que lindo. ser abril la conferencia general. Ahí le estaremos compartiendo para que estén ahí escuchando. Ahí siempre hay palabras actuales. Personalmente, como miembro de la iglesia, así yo esté viendo cosas bonitas que hay en el mundo, siempre estoy pendiente de lo que estos hombres santos de Dios escogidos en este tiempo tienen que decir. Al año ellos hablan 2 veces, porque ellos te están dando las pautas, las cosas claras, lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, pongamos para todos los santos de los últimos días en estos tiempos de pandemia, tiempos de adversidades, ya ellos ya nos habían preparado, ya nos decían, hermanos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y quienes seguimos el consejo de estos 15 hombres inspirados del profeta, pues pudimos sobrellevar bien esta situación. Y lo que no, pues si no hicimos nada, pues ya nos quedó de experiencia y nos quedó el recuerdo de que nosotros ya fuimos como preparados para estos acontecimientos. Y yo sé también que algún día cuando ya venga el Señor tenga su tiempo exacto para Él venir a recoger a su pueblo, pues ellos no van a estar diciendo para ese gran acontecimiento. Aunque ya el profeta Nelson ya nos dice siempre, estamos en preparación para la segunda venida del Mesías. Y eso ya comenzó hace mucho tiempo, pero siempre nos lo recuerda. Bueno, testifico de estas personas que son inspiradas y escogidas del Señor. Para mí también es una bendición muy enorme pertenecer a su iglesia y darme ese tiempito personalmente a mí a obtener más conocimiento. Gracias, hermanos, también por estar aquí conectados. Siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones y los vamos a estar llamando para que nos acompañen y juntos aprendamos muchas cosas importantes. Principalmente cosas espirituales que nos va a ayudar. Las cosas espirituales son las cosas de Dios y en esa parte tenemos que estar muy bien. Y todas estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Hermano Andrés, ¿nos puede ayudar con la última oración? Sí, hermano. Listo, gracias.